veíamos la grabación. Entonces, bueno, la clase pasada veíamos acerca de el espectro electromagnético, ¿verdad? Y recordarán ustedes que estaba la parte de la radiación ionizante, la radiación no ionizante. Y pues bueno, de la parte de lo que veíamos de radiación ionizante, pues teníamos que era, o mencionábamos que era, bueno, es radiación que tiene la suficiente energía como para, por ejemplo, romper enlaces a nivel molecular y que puedan producir un daño, ¿no? Por ejemplo, en ADN. La energía de la radiación ionizante, recordarán aquí en esta imagen que pusimos, era en electronvolts. Y estamos hasta acá, ¿verdad? Electronvolts, que serían a partir de 10 a la 2 hasta 10 a la 6 electronvolts. Esa es la unidad que nos mide ahí la energía. Había frecuencias de 10 a la 17, 10 a la 20 y longitudes de onda de 10 a la 8, menos 8, 10 a la menos 12. Entonces, en el caso de la radiación ionizante, que tiene energía alta, frecuencia alta también, estaban los rayos X, ¿verdad? Que ven ahí en su pantalla. Entonces, dentro de esto de los rayos X los podemos a su vez dividir en rayos X suaves y duros, ¿no? Soft y hard. Y algunos, bueno, son para la parte médica, por ejemplo, para la técnica o el sistema que vamos a ver, el sistema de imagenología basado en rayos X, que sería, bueno, la radiografía convencional y la tomografía computarizada. Ahí están, en esta parte serían la parte de soft, que sería 80, alrededor de, por ejemplo, 80 kiloelectronvolts. Por otro lado tienes los hard X-ray y que serían de 160 kiloelectronvolts, ¿verdad? Entonces ya tienen una energía mayor y bueno, eso se utiliza para aplicaciones, por ejemplo, los aeropuertos. Y bueno, para ver ahí lo de las maletas, ¿verdad? Entonces, bueno, eso era algo que estábamos mencionando en la parte del espectro electromagnético. Entonces, ahí la energía, hay una relación entre todo esto, entre energía, longitud de onda, frecuencia, y todos están relacionados con esta ecuación. En esta ecuación que ven ahí en pantalla, la energía es igual a H por nu. Y eso a su vez es igual a H por C entre lambda. Entonces, tal que H es una constante, la constante de Planck, y B es la frecuencia, pero a su vez la frecuencia puede cambiarse a la velocidad de la luz, en una onda electromagnética sería la frecuencia de la velocidad de la onda, velocidad de onda, que sería la velocidad de la luz, la de los 300.000 kilómetros por segundo, y entre la longitud de onda, ¿verdad? Y entonces, si se fijan, aquí hay todo. O sea, con esta ecuación ustedes pueden obtener relación entre frecuencias, longitud de onda y energía. Entonces, esta constante H, este es el valor que tiene. Y a su vez, bueno, aquí está en kiloelectronvolts, ¿verdad? 4.13 por 10 a la menos 18 kiloelectronvolts por segundo. O lo que es lo mismo, esto, 6.62 por 10 a la menos 34 metro cuadrado por kilómetro sobre segundo, ¿verdad? Entonces, cualquiera de estos valores vale H. Y entonces, por ejemplo, nosotros podríamos de aquí convertir, por ejemplo, si quisiéramos un fotón, la luz, recuerden que, bueno, está la naturaleza esa de dual, ¿verdad? Que puede ser, a veces puede ser se comporta como onda, a veces como una partícula, y en el caso de las partículas de la luz, pues son los que conocemos como fotones. Entonces, la energía de un fotón está dado por esto que dijimos, H por nu o HF también, F es la frecuencia, ¿verdad? Y entonces donde decimos que la constante de Planck multiplicada por la frecuencia. Y entonces esa energía la vamos a tener en electronvolts. Y que básicamente, bueno, es la energía que un electrón adquiere cuando está en un campo eléctrico de un volt. Entonces, bueno,
decíamos que las unidades son electronvolts, ¿verdad? Y, por ejemplo, entonces, estos fotones que decíamos como partículas de la luz, es, por ejemplo, los rayos X, están formados, el haz de rayos X, digamos, ahí va un haz de fotones, y la longitud de onda que tienen estos fotones para rayos X es de 0.1 nanómetros, o sea, 0.1 por 10 a la menos 9 metros. Y la energía que tienen, eso equivale a una energía de 12.4 kiloelectronvolts. Esa es la energía que tienen. En cambio, por ejemplo, si estamos en la parte de visible, de luz visible, tienen una longitud de onda de 400 nanómetros, por ejemplo, ahí cerca del azul, por ahí, ¿verdad? 400 nanómetros. Y esa equivale a una energía de fotón de 3 electronvolts, ¿verdad? Entonces vean la diferencia de 3, que es la luz visible, a 12.000, ¿verdad? Que es de electronvolts, que es la de los rayos X. Entonces lo que les hablaba de la energía que tienen una y otra, y que la energía, por ejemplo, visible, la luz visible, pues no es energía suficiente como para, por ejemplo, romper algún enlace. Por eso entra en la parte que es no ionizante. Ya en la ultravioleta empieza a aumentar la energía en electronvolts, que ahí ya empieza una parte del ultravioleta, ya empieza la radiación ionizante. Entonces, de ahí, algo que también es importante conocer es que mucho de esto, bueno, entonces la base de la interacción ahí de los rayos X, cómo se forman y toda esta parte de energía es importante recordar o ver la parte esta de atómica, ¿verdad? De una estructura atómica y tenerlo como el modelo este del átomo, ¿verdad? Que está rodeado por unas ciertas capas o digamos que energía, ¿no? Órbitas alrededor, que como una especie de modelo de órbitas, donde, bueno, sabemos que en realidad es una nube de electrones, pero por facilidad el modelo es como si fueran órbitas, y cada órbita tiene, pues, es un nivel de energético, podemos decirle así. Y entonces el núcleo, recuerdan ustedes, está, pues, bueno, ahí compuesto de protones y neutrones, y el número de protones es el Z, le podemos poner como Z, que es también el número atómico, ¿verdad? Que es el que está ahí en el elemento químico, ¿no? Que no vemos en la tabla de elementos. Y el número de neutrones, ahí lo que nos va a ayudar es al isótopo, ¿verdad? Porque puedes tener un carbono y este tiene otra forma, se puede, digamos, lo pueden encontrar con otra forma, o con otro número de neutrones en este caso, y sería un isótopo, ¿verdad? Y entonces la suma de protones y neutrones es el número de masa o número másico o con el que ponemos en el A, que identificamos. Bueno, además, estos electrones que están ahí orbitando, bueno, que están en una nube, ¿verdad? Rodeando al núcleo, pues hay una fuerza, ¿no? Que los va a mantener unidos precisamente el núcleo, y esa es la energía del enlace. Hay una energía ahí que los mantiene unidos. Algo así sería el similar a lo de la gravedad. Y entonces hay una fuerza que los mantiene unidos y esa es la energía de enlace. Entonces, para que un átomo pase a otro, de una capa a otra, tiene que, digamos, que saltar de una capa o de una órbita a otra, tiene que tener la energía suficiente para pasar de una órbita a otra, ¿no? Entonces, de aquí pueden ustedes, o sea, decir, por ejemplo, de aquí del N1 al N2, digamos, hay una cierta energía, ¿verdad? Un espacio. Podemos llamarlo también como espacios o gaps, se les conoce. Y entonces esos espacios o gaps, pues tienen cierta energía. Entonces, no sé, de unos ciertos electronvolts. Y entonces, para que un electrón pase de esa y suba a la otra órbita, pues tiene que absorber de una manera energía para que pueda subir a la otra capa. Y de igual manera, vamos a ver que, pues bueno, cuando ya gana energía y sube una capa, también va a haber un momento en que tiende a regresar hasta a la mínima energía, ¿no? Entonces trata del electrón de regresar, y cuando regresa de una capa a otra, de una órbita, libera energía, ¿verdad? Porque la pierde. Entonces es una manera de liberarla, la energía,
es equivalente a la energía que se necesita para pasar de una órbita a otra, y esa energía se libera, ¿no? Muchas veces, dependiendo de pues de la naturaleza y de cuánta energía se absorbió, etcétera, podría ser energía suficiente para que se emita un fotón de luz, ¿no? Y que podríamos verlo como un fotón, como luz de una cierta longitud de onda, que es, básicamente es como cuando se emite luz de un LED, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, esa energía se libera con fotones, puede ser visible, puede ser también no visible, por ejemplo, en un LED infrarrojo, etcétera. Y entonces, pues bueno, esa es la energía que se necesita, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta esto de la parte de protones asociados con el número atómico, la parte del isótopo, cuando es el número de neutrones, y la suma de protones y neutrones como el número de masa, y la energía que hay en cada una. Entonces, por ejemplo, aquí lo que van a ver es, aquí tienen dos elementos, ¿verdad? En el lado izquierdo es el hidrógeno con un número atómico 1 y el tuxteno número atómico 74, que como mencionábamos anteriormente, que es la parte de ¿cómo se llama? De los protones, ¿verdad? Entonces, miren, ahí por ejemplo está puesto como capas. Y aquí lo que nos dice es lo siguiente, ¿no? Que, em, por ejemplo, bueno, ahí tenemos dos elementos. Y aquí, por ejemplo, en la parte del tuxteno, lo que tienes es, por ejemplo, de la capa, vamos a poner esta de aquí, ¿no? La que ven aquí, la primera, vamos a decirle, ¿no? Hacia arriba, aquí vamos aumentando la energía en electronvolts. Y entonces, por ejemplo, en la primera, en el tuxteno, en la parte inferior, lo que van a ver es de aquí a aquí, para pasar de una a otra, aquí nos menciona que, bueno, más bien de aquí a la capa, digamos, superior, podríamos decir, hasta la superior, tendríamos alrededor de 70 kiloelectronvolts, ¿verdad? Bueno, 69.500 aquí les pone. Entonces, de aquí hasta acá tiene 70.000 kiloelectronvolts. Quiere decir que si quisieras que un electrón pasara de aquí hasta acá, pues tendría que necesitar una energía de 70 kiloelectronvolts. Entonces, bueno, ahí pues la energía de enlace, lo que se conoce como energía de enlace es más fuerte, ¿verdad? Luego tenemos, por ejemplo, diferentes niveles, que bueno, va aquí, ¿no? Por ejemplo, de la L a la M, como que se conoce del L a la M, tienes una distancia más pequeña, por ejemplo, de 11.000 a 2.500, ¿verdad? Esa sería. Y se van reduciendo, si pueden ver. Eh, y eso, bueno, disminuye porque pues tiene que ver ahí con la ley de Coulomb, que pues tenía que ver con el radio, ¿no? O sea, con la distancia eh, al núcleo, en este caso. Entonces, igual como en la fuerza de gravedad, ¿se acuerdan que dependía también de la distancia? Del cuadrado de la distancia, la ley de Coulomb también es la cuadrada del radio, y entonces, pues, entre más aumentamos, pues va disminuyendo esta energía. También, en el caso del hidrógeno, el hidrógeno de aquí hasta acá son 13.5 electronvolts, ¿verdad? 13.5 electronvolts menos 13.5 a la capa L, ¿verdad? Y después aquí tendré 4 menos 0.5 y va disminuyendo igual con la distancia. Entonces, si se fijan, de la primera, por ejemplo, acá, del hidrógeno, que diga del tuxteno, es de 70.000 que era... no, yo me equivoqué, 70.000 es hasta aquí, ¿no? La primera capa, después de aquí del núcleo. Entonces es 70.000. Y acá, por otro lado, es 13.5, menos 13.5, ¿verdad? Electron volts. O sea, ahí tienes una energía de enlace mucho más baja. Entonces, en la capa esa acá, que se pone ahí, que ven ahí, podemos decir bueno, más bien, podemos decir, si el hidrógeno tiene un número atómico 1, el tuxteno de 74, entonces la energía de enlace aumenta
con el número atómico, ¿verdad? Entonces, lo que vemos aquí, uno número atómico, uno te da la energía de enlace es 13.5 y acá es de 70.000. Y bueno, básicamente ese es un poco para a lo que va esto, es orientado a siguiente. Tenemos aquí, por ejemplo, aquí lo que vamos a decir es entonces que si en la energía de enlace de la capa K, que es aquí la más baja, para el átomo de hidrógeno dijimos que es 13.6 electronvolts. Y entonces, aquí lo que se va a decir es una manera de que si la energía del fotón, o sea, la que habíamos puesto como h nu, ¿verdad? Es, em, es mayor que esos 13.6 electronvolts, o sea, que es la energía de enlace de la capa K para el hidrógeno, la vamos a considerar como radiación ionizante. Ese es un criterio, ¿verdad? Es un criterio que, como para clasificar, a partir de dónde vamos a clasificar radiación ionizante de la no ionizante, ¿verdad? Entonces, a nivel atómico, ese sería el criterio, que para una energía mayor a 13.6 electronvolts, que es la energía esta de enlace de la capa K del hidrógeno, entonces, para mayores es la radiación ionizante. Entonces, lo que nos va a decir es que y bueno, si está por debajo de 13.6, pues es no ionizante, ¿verdad? Entonces, algo que te podemos decir es que si, si el fotón, ¿verdad? Volviendo a los fotones, tiene esa energía mayor a 13.6, esa energía es suficiente para sacar un electrón de la capa K. Y por lo tanto, ahí es cuando, y de ahí es lo que se conoce como el término ionizante. ¿Sí? Es decir, porque se acuerdan que cómo lo saca, porque aquí está un electrón, entonces tiene suficiente energía para pasar el electrón de aquí a acá. O sea, si tiene más de 13.5, puede pasar esta capa, ¿verdad? Es como que tiene suficiente energía, digamos, de brincar de aquí hasta acá. Entonces lo puede sacar de esta capa y eso es lo que se le llama radiación ionizante. Entonces, bueno, ese es como un criterio, ¿no? Y viéndolo de este punto de vista, sería aquí, ¿no? Como nos ponen en la imagen. Aquí tienes ¿cómo se llama? El núcleo, ¿verdad? El núcleo del hidrógeno rodeado de algún electrón, una capa de electrones. Y entonces, si le agregas suficiente energía, o sea, esos más de 13.6 que mencionábamos, ¿qué puede ocurrir? Que el electrón que está aquí va a tener suficiente energía para salir de aquí, ¿verdad? Lo saca de aquí. Y eso al quitarle electrones, es lo que conocemos como es la ionización, ¿no? Eso se le conocería como ionización porque le estás quitando electrones en sus capas. Y bueno, entonces, volviendo a lo de 13.6, a esto de la radiación ionizante, entonces volvemos a la parte del espectro electromagnético, que decíamos que la radiación ionizante está justo aquí, ¿verdad? Recordarán que está ya en la parte del ultravioleta. El ultravioleta ya nos da aquí estamos en el orden de 10. Si se fijan acá, la parte de ultravioleta, aquí está la energía, está en el orden del 10. Entonces 13 electronvolts por aquí, ¿verdad? Entonces a partir de aquí es lo que decimos que es ionizante.
Y bueno, nada más como mencionamos, entonces la ionación ionizante empieza desde una parte del ultravioleta, y entonces, como decíamos, como la luz del sol emite en estas radiaciones, una parte de la que emite es la UV, y de esa UV, aquí es donde empieza la radiación ionizante, entonces, que es, recuerden, suficiente como para poder a dañar, ¿no? A nivel de las moléculas. Que podría generar, por ejemplo, es lo del cáncer, ¿no? El cáncer de piel. Entonces, por eso lo de usar bloqueador, cuando se expone a uno a una exposición alta a la luz del sol, pues hay que utilizar eh, la parte del bloqueador para evitar ese daño de esa energía. Decíamos que, bueno, la otra está el infrarrojo. El infrarrojo es calor y en realidad lo que nos ayuda también es la parte de las quemaduras, pero la otra puede ser a nivel de generar, a nivel del ADN. Entonces, hablábamos de esto porque entonces los rayos X, una forma de radiación electromagnética ionizante. Y bueno, veíamos que, bueno, esto ya lo habíamos mencionado sobre cómo la relación entre frecuencia, longitud de onda, velocidad y a su vez también relacionado con, con con la energía, ¿verdad? También lo podríamos poner en energía. Y bueno, mencionábamos, por ejemplo, que podríamos hacer utilizando esto, podríamos, por ejemplo, la frecuencia de la luz en la longitud de onda de 400 nanómetros en el vacío. Y que podemos utilizar, por ejemplo, esta relación que acabamos de poner, donde ustedes van a utilizar, o se pueden poner la frecuencia igual a la velocidad de la luz entre la longitud de onda, y con esto entonces podríamos decir 400 nanómetros, ¿a cuánto equivale en frecuencia? 7.5 por 10 a la 14 Hz, ¿verdad? Eso es lo que nos daría al hacer esta operación. Y y básicamente, y de aquí, por ejemplo, podríamos incluso tomar esta frecuencia, 7.5 por 10 a la 14, la multiplicamos por la constante de Planck y eso nos daría la energía que decíamos que andaba alrededor de 3, ¿no? Electron volts, algo así. Entonces, bueno, eso es como nada más para tener presente esta parte. Y entonces, de la radiación ionizante, de hecho, vamos a ver pues dos tipos, ¿no? Por ejemplo, una es los rayos X. Los rayos X, que son, bueno, ya vimos, es una ondas electromagnéticas con frecuencias más altas que la luz visible. De la ionizante también están los rayos, la radiación de los rayos gamma, que todavía tiene más energía que los rayos X. Otra es la radiación de haz de electrones y, y bueno, que esto, bueno, viene de esta de haz de electrones y de gamma, pues es producto de una descomposición radiactiva, ¿no? Tienes un elemento de radiactivo y ese te emite radiación ionizante en forma de estos rayos gamma. Entonces, miren, algo como importante es de que los rayos X, bueno, son radiación ionizante. Entonces, como vimos, pues pueden interactuar con átomos, moléculas, y ahí la cuestión es lo que pueden alterar en su estructura y en la función. Eso porque recuerden que tienen suficiente energía para expulsar el electrón de un átomo. Estos en sistemas biológicos decíamos que es lugar a alterar el ADN, que podría causar, por ejemplo, mutaciones que generan una enfermedad, por ejemplo, el cáncer. Entonces aquí la cuestión es de que altera el ADN a nivel tal que pues, las células podría ser de que ya no se multiplican, ¿verdad? Entonces ahí ya no están multiplicándose las células, eh, empiezan a morir, ¿verdad? O también puede ser que más bien se descontrole, ¿verdad? Esta multiplicación de las células y entonces
pues ahí la cuestión es de que pues genera daños ya de nivel de funciones. Y bueno, que los rayos X pues tienen más energías que los UV, ¿verdad? Y son más riesgosos. Entonces aquí se debe tomar en cuenta para la parte de los sistemas en medicina, se tiene que tomar en cuenta, por ejemplo, esto del análisis riesgo-beneficio. O sea, si el beneficio del diagnóstico es mayor que el potencial de causar más daño, ¿verdad? Porque no queremos una técnica que dañe, que sea peor el daño que hace que lo que te ayude en el diagnóstico. Que, por ejemplo, si la información que se obtiene mejora la calidad de vida del paciente, y bueno, que bueno, los médicos pues consideran métodos alternativos, ¿verdad? Para, y que vean tal que se deba de ver de que, pues, por ejemplo, el riesgo sea, si el riesgo de esa técnica o de ese procedimiento que se va a hacer es mayor al de los rayos X, pues se toma en cuenta. Y otra cuestión es lo que dijimos, minimizar la exposición, porque recuerden, pues entre más expuesto esté el tejido o el sistema biológico a los rayos X, pues puede haber más daño. Entonces aquí se tiene que hacer poca exposición, tal que esté un poco tiempo expuesto, pero que tengas también a la vez imágenes de suficiente calidad, porque que tiene que ver con la información que vamos a tener que va a tener el médico para el diagnóstico. Entonces, bueno. No, ahora un poco hablar también muy pues brevemente en realidad. Les digo, esta parte de instrumentación ya se verá en más detalle en otros cursos, los verán. Aquí sobre todo el principio de esta parte de generación de los rayos X. Entonces, en ese esquema que ven ahí en la pantalla, pues tienes sobre todo, bueno, lo que tienes es a ver, aquí está, tienes, bueno, ánodo y cátodo, ¿verdad? Entonces tienes un cátodo con la carga negativa, que esta sería la fuente de los electrones. Tenemos un filamento que básicamente, por ejemplo, aquí, bueno, se ve, aquí está el filamento, que bueno, y bueno, se hace pasar corriente eléctrica, ¿verdad? A través del filamento. Y entonces, de ahí, lo que tenemos es que, o sea, la idea aquí al final es que es, bueno, producir los rayos X. Y esa se debe a una liberación de electrones. De electrones ahí que están en el cátodo. Entonces ahí lo que está ocurriendo es que se aumenta la energía, ¿no? La energía y aquí en esta parte, tal que puedas, la idea es de que se aumente la energía y pues eso nos va a dar, si hay un aumento de energía, hay más probabilidad de que recuerden que lo que les comentaba hace rato, un electrón cambie, tenga suficiente energía para salir de la órbita en que estaba, ¿no? Entonces, en este caso lo que queremos es energía suficiente para que se libere el electrón y entonces, bueno, ahí entre el ánodo y el cátodo tienen cargas eléctricas diferentes. Lo que tenemos es que los electrones pues se aceleran, son acelerados por el campo eléctrico que se genera ahí y y la cuestión es entonces que digamos que lo que tenemos es que se van a acelerar los electrones desde el cátodo, son atraídos al ánodo y aquí lo que tenemos dentro de esta parte es lo que llamamos se llama un blanco, ¿verdad? Que le ponen aquí, target. Entonces, en ese ahí lo que está ocurriendo es que, bueno, se aceleran, son atraídos y ahí básicamente, bueno, digamos que están impactando ahí los electrones
golpean, digamos, o impactan ahí en el ánodo y tienen suficiente energía para empezar a generar estos rayos X, ¿verdad? Que son fotones que recuerden que están del orden de, por ejemplo, 150 kiloelectronvolts, ¿verdad? Del 150 aproximadamente. Aquí no lo ponen, es una diferencia de 150 kiloelectronvolts. Entonces, aquí, por ejemplo, la intensidad de las que tenemos de rayos X se debe a, digamos que va a depender de dos cosas. Una, la potencia y el área también, ¿no? Entonces, el número de rayos X que salen, pues es proporcional a la corriente. Entonces aquí podemos aumentar la corriente, ¿verdad? Que se traduciría en el corriente de aquí de los electrones. Nos daría más rayos X y por otro lado la energía de los rayos está asociada con el voltaje. Es el voltaje. Entonces, es decir, que ustedes pueden regular, si que lo que queremos es más cantidad de rayos X, pues hay que subir con la corriente. Si queremos una energía más alta de los rayos X, pues hay que cambiar aquí el voltaje. Y entonces, por ejemplo, ahí tenemos esa animación, ¿no? Es lo que vemos aquí en la animación. Sería que en realidad, bueno, los rayos X que se producen pues van en todas direcciones, ¿no? Es decir, aquí, a ver, voy a ponerlo otra vez, se ve como si fuera nada más en una dirección, ¿verdad? Por la ilustración o la animación, digamos, y aquí están, ¿no? Fíjense, están aquí en la corriente de electrones impactando aquí al blanco en el ánodo, liberando energía suficiente en forma de radiación de rayos X, pero en realidad pues van en todas las direcciones, ¿no? Van en muchas direcciones, pero lo que se hace es que a propósito se crea una especie de ventana, ¿no? Una especie de ventana tal que nada más por este lado puedan salir digamos que atravesar los rayos X, ¿verdad? Que ahí pueden pasar los rayos X por esa ventana y entonces producir unos rayos X en esa dirección. Si a propósito se hace eso. Les decía que bueno, y la intensidad de luz asociada ahí a la potencia por área, la razón de la potencia por área. Y bueno, el haz pues proporcional al número de rayos X. El número de rayos X es proporcional al número de electrones que golpean aquí. Entonces, entre más electrones estén golpeando, tendríamos más número de rayos X y la cantidad de electrones, a su vez, que golpean aquí son proporcionales a la corriente que esté aquí en el cátodo. Entonces, bueno, lo que decíamos es que tenemos entonces la energía de los rayos X también estaba asociada, decimos que con el voltaje, ¿verdad? Que entre el ánodo y cátodo, que por ejemplo son voltaje, aquí para estas fuentes serían de 150 kilovolts y lo que produciría unos 150 kiloelectronvolts. Y bueno, entonces les decía, pues regulando la corriente que llega al cátodo y el voltaje, puedes tener entonces, puedes aumentar el número de electrones que se emitan, la cantidad, ¿verdad?, de rayos X, digamos, y moviendo el voltaje, pues podemos controlar la energía máxima de los fotones. Y pues bueno, esas son las dos cosas que se pueden, digamos, mover
a nivel de la fuente para generar de acuerdo a lo que se requiera, ¿no? Si se requieren un número mayor de rayos X o se requieren que tengan más energía, ¿va? Podemos mover voltaje, corriente, etcétera. Y entonces, ¿cómo se generan los rayos X en sí? Bueno, ya dijimos que impactan, así fue en la parte de la fuente, no impactan con el del ánodo al cátodo y hay un blanco y ahí impactan y están generándose. Pero a nivel, ¿cuál es el efecto, no, que los está generando? Digamos, ¿cómo está la interacción? O sea, los rayos X se producen cuando los electrones interactúan mediante dos mecanismos, ¿verdad? Con una materia. Entonces, electrones, se acuerdan que estamos enviando electrones que están impactando en el blanco, que puede ser, por ejemplo, tuxteno, es un material que se usa, ese metal es el que se utiliza, y se pueden ocurrir esto, y la generación, al impactar, se generan rayos X, pero ¿cómo se generan? Por dos mecanismos. Uno es la radiación de frenado, que se conoce, también efecto como con este nombre así raro, Brennström-Lund, o radiación característica. Son dos mecanismos de los cuales se pueden generar rayos X. La radiación de frenado, en la radiación de frenado, ahí la cuestión tiene que ver con interacciones, vamos a decir interacciones en energía, ¿verdad? De electrones con el núcleo atómico del material objetivo. O sea, por ejemplo, si es tuxteno, pues con el tuxteno. Y entonces ahí lo que ocurre es que el núcleo, ¿verdad? Vienen bueno, aquí está en la figura. En resumen o brevemente sería que tienes electrones incidentes de este lado, inciden, interactúan acá con el núcleo. Pero el núcleo atrae al electrón negativo y lo que va a ocurrir aquí es que cuando se acerca aquí al núcleo, lo que va a provocar es una desaceleración y además una o sea, los redirecciona, ¿no? Los cambia de dirección. Entonces, digamos, viene aquí el átomo, el electrón y rodea aquí de cierta manera, ¿no? Pasa aquí y entra aquí lo que ocurre es que gira, cambia su dirección y al cambiar su dirección lo que ocurre es que viene el haz incidente, frena, se va frenando, cuando entra aquí, interactúa aquí, se va frenando y se va de otra dirección. Entonces, al frenar, lo que decíamos es que estamos hablando de que se frena porque va perdiendo energía. Entonces esa energía, la pérdida de energía cinética, porque el electrón pues trae una energía cinética, ¿verdad? Tiene esa energía cinética, se frena, entonces se pierde energía cinética y esa energía es liberada. Recuerden que siempre, pues bueno, sabemos que por el principio de la conservación de energía, esa energía no se pierde nada más así, ¿verdad? Y ya desaparece, sino que se transforma. Entonces, esa energía que se pierde, ¿cómo se transforma en una energía que son los rayos X? Entonces, la energía de estos rayos X depende de la distancia en la que interactúan el electrón y el núcleo, ¿verdad? Y disminuye además a medida que aumenta pues, la distancia. Entonces, lo que tenemos es que aquí la definición, digamos, es que podemos decir que tenemos que el electrón entra con una energía. Vamos a decir con una energía de 150 kiloelectronvolts. Vea, estos incidentes entran con 150 kiloelectronvolts. Y entonces resulta que, pues bueno, esa energía con la que viene el electrón se va a convertir se va aquí a perder energía y digamos que, bueno, vamos a ver estos más bien como tres efectos que podrían ocurrir aquí, ¿no? Digamos, viene un electrón, impacta con el núcleo directamente, entonces al impactar con el núcleo, pues ahí, ¿qué ocurriría? Que va a ser una colisión tal que pues esta energía que traía pega en el núcleo
y se libera con la energía máxima, ¿verdad? Porque es como, recordarán esta parte de los choques elásticos, donde entonces chocan dos partículas, y entonces nada más lo que hace es que se transfiere la energía, ¿verdad? Entonces, en esta primera, pues lo que tendrías es que llegas con 150 electronvolts, impacta con el núcleo y se regresa con esos 150 kiloelectronvolts. Es una energía, vamos a decir que la energía máxima, o sea, lo máximo que va a regresar, o el fotón que se va a emitir acá, al interactuar los electrones con el núcleo, va a ser de 150 kiloelectronvolts, ¿verdad? Es la máxima. Ahora, cuando ocurre de que el electrón, que nos lo ponen aquí como el 2, ¿verdad? Vamos a poner el 2 en otro color, que es este de acá. Aquí lo que ocurre es que en el 2, pues hay llega al núcleo y pues pasa muy cerca del núcleo. Si se fijan, va aquí, espero que se vea, pero va aquí el electrón, ¿verdad? Y pasa muy cerca del núcleo y se desvía por acá. Cuando pasa eso, que se desvía, aquí lo que tienes es que se desacelera y pierde energía y se desacelera, ¿no? Ese es el frenado, el famoso frenado. O sea, cuando se acerca ahí, va perdiendo energía, se frena y se emite, lo que se libera, pues se emite una radiación, que por ejemplo aquí no la ponen, como dado que pasa cerca del núcleo, es una interacción, ¿cómo se llama? Cercana, y te emite con energía moderada, porque digamos que se pierde, pero no tanto, ¿no? Vamos a ponerle así. Ahora, en el caso 3, tienes un electrón que entra aquí, pero si se fijan ya está cerca, pasa, pero más lejos del núcleo, ¿verdad? Comparado que con el 2. Pasa más lejos y también se desvía, pero eso de que pase más lejos, acuérdense que estamos aumentando ahí ¿cómo se llama? Por la ley de Coulomb, ¿verdad? Es menos la fuerza que está ahí. Y entonces, pues, la energía, hay una interacción más distante, más lejana, y entonces la energía que ahí se frena, ahí lo que tenemos es que hay un frenado, se pierde em, más, más energía, ¿verdad? Es como se perdería más energía y entonces tal que se emite eh, una energía menor, ¿no? Porque es la que se pierde, ¿no? Entonces si pierdes, aquí se pierde, no, se pierde menos energía, entonces por eso es aquí, ¿no? Energía, en esto emitiría un fotón con menos energía. Entonces, básicamente serían los tres efectos, ¿no? Entonces, el término de frenado, véanlo así, es un electrón que pasa cerca del núcleo, lo que hace el núcleo es que lo reduce su velocidad o pierde energía y hace que se vaya en otra dirección. Esa pérdida de energía se libera, esa pérdida se libera como un fotón con una determinada energía menor a la incidente. Eso es lo que podemos decir, ¿verdad? Entonces, básicamente, bueno, es lo que podemos decir que esa sería este es el mecanismo, acuérdense, es un mecanismo por el cual se generan rayos X, pero el mecanismo es radiación de frenado. Esta diferencia porque hay otra radiación, ¿no? Otra radiación característica que diga otro mecanismo para generar rayos X, ¿verdad? Y en ese mecanismo es el conocido como radiación característica. En este mecanismo de radiación característico lo que tienes es que hay un átomo que está en un estado de mayor energía, llega un electrón, así digamos brevemente, ahorita lo explicamos un poquito más a detalle, pero brevemente sería, está un electrón en una de las capas, llega un electrón con suficiente energía, impacta con algún átomo que esté ahí y entonces deja un espacio, ¿verdad? Lo quita de una de las capas y ahí se va a quedar un espacio. Entonces ese espacio se llama una vacante y luego esa vacante pues se tiene que ocupar, la ocupa alguno de los electrones que esté en una capa más arriba. Entonces el electrón pasa a ocupar ese espacio y al ocupar ese espacio pues lo que va a ocurrir es que
se libera energía, ¿verdad? Se libera energía. Entonces, a ver, voy a poner aquí para acercar un poco más la imagen. Entonces ahí es si se fijan en lo que les hablaba. Tienes es un electrón, interactúa ahí con un átomo y ahí básicamente entonces llega un electrón, golpea al otro y lo que hace es lo que ocurre aquí. Miren, en la parte 1. Aquí viene el electrón y ¿qué ocurre? Tiene suficiente energía para liberar, ¿no? Lo quita de aquí de una capa, ¿no? Por ejemplo, la capa K. Lo quita y eso es lo que ocurría, ¿no? Y entonces, al salir del átomo, lo que ocurre es que ahí va a dejar una vacante, ¿verdad? Con el que impactó, aquí que les ponen aquí en esta parte, con ese que impactó deja un espacio. Entonces, ese espacio lo que va a hacer es que lo va a ocupar, o sea, no se puede quedar así, digamos, ese espacio, y entonces aprovecha esa vacante que se llama, es un lugar que está ahí libre. La idea es de que se va a reponer, se tiene que reponer por un electrón de una capa externa. Entonces, por ejemplo, aquí, el electrón al que impactó y lo sacó de aquí ¿cómo se llama? Del átomo, estaba en la capa K, ¿verdad? Si se fijan. Quita un átomo de la capa K y entonces uno que está a mayor energía, que está en la L, ¿qué va a hacer? Va a buscar, recuerden que los electrones están buscando estados de mínima energía. Entonces, al ver este electrón que está en la capa L, ¿verdad? Indicado como el 3, al ver un espacio en una capa de menos energía, pues ¿qué hace? Se tiende a regresarse a una menor energía. Entonces busca esa vacante. Entonces, tenía cierta energía. Tenía una cierta energía para estar en la capa L. Para pasar a la capa K, que es una capa de menos energía, pues como tiene, digamos, energía de sobra, la libera, la deja, la libera y se pone en la capa de menos energía. Pero esa capa entonces, esta energía que se libera del electrón que pasa a ocupar una vacante es un rayo, ¿cómo se llama? Se libera en forma de un fotón de rayos X, ¿verdad? Eso sería la idea del principio aquí. Entonces, por ejemplo, podríamos decir, no sé, hablando acá nos ponen en otra figura donde, por ejemplo, tienes una capa, vamos a poner en la M, ¿verdad? Que sería aquí nos ponen en la M. En la M tienes 2.5 kiloelectronvolts de aquí. Y, por ejemplo, tienes 69.5 kiloelectronvolts en la capa K, ¿verdad? Acá, mira, nos dicen esto. Entonces, la energía, digamos que si aquí se genera una vacante en la capa K, vamos a ponerle aquí, puede ocurrir que uno de los electrones que estén acá, por ejemplo, de esta capa, pase aquí a la vacante y entonces ¿con cuánto se emitiría el fotón? Esto se emite con una energía de 67 kiloelectronvolts. ¿Por qué 67? Porque es la diferencia, ¿verdad? De 69.5 a 2.5. Si este fuera el electrón que pasa de aquí a acá, pues es con esta energía, 67 kiloelectronvolts. ¿Sí? Entonces, en resumen, llega o sea, la secuencia sería así, ¿no? Se emite un electrón. Se emite un electrón, más bien, llega un electrón incidente, interactúa con el electrón de la capa K, y el electrón que está en la capa K, ¿verdad? En la capa esta, por ejemplo, ¿cómo se llama? Se elimina, o sea, se sale de ahí, ¿no? Lo quitan de ahí básicamente, deja una vacante en esta capa, entonces un electrón de la capa que siga, ¿verdad? Ahí no se, digamos,
Por ejemplo, en la capa L, por ejemplo, pero incluso podría ser de otra capa, ¿no? Ahí, bueno, es más bien, eso es como un proceso un poco más de probabilidad, de probabilística, ¿no? Entonces, no es de que sea una regla de tal capa, ¿no? La que sigue, sino podría ser una, como pusimos aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí puede ser de la M. Es ya nada más es una cuestión ahí de probabilidad, en donde entre mayor tengas ahí electrones en una capa, pues hay más probabilidad de que uno de esos es el que se regrese o se vaya, ¿verdad? Ocupe esa vacante. Finalmente, entonces, un electrón de esa capa, de una capa adyacente, va a llenar la vacante y al bajar, al llenar ese vacante, emite un fotón de rayos X con una energía diferente, ¿verdad? A ver, deben, permítame unos minutos.
A ver, una disculpa, es que tenía que atender ahí las cuestiones ahí del posgrado. Ahorita continuamos. A ver, ahí están viendo mi pantalla nuevamente. Sí. Ah, sí. Sí, mucho. Bueno, muy bien. Entonces vamos a continuar. Como les decía, entonces esa sería la parte de la radiación característica. Y básicamente, bueno, de que recuerden, es la... Entonces la radiación característica, pues bueno, eso es así como ven, esos serían lo que está en pantalla serían los cuatro, bueno, lo que ocurre, ¿no? Un átomo, si lo quitas de su lugar, lo quitan de la capa, se genera una vacante, uno que esté en una capa más superior, baja, y al bajar a esa capa, ocupar ese vacante, emite se libera energía, y esa energía es liberada en forma de rayos X. Bueno, entonces, en lo que respecta a, de forma gráfica, ¿verdad? De una manera gráfica podemos ver lo siguiente. Sería, ahí lo que ustedes están viendo es lo que ven en pantalla es una gráfica que nos dice que, bueno, es la longitud de onda, acá está la intensidad relativa, y acá la longitud de onda. Entonces, por ejemplo, en el caso, esto es como para ver el comportamiento, ¿no? O sea, lo que van a ver aquí de forma gráfica es cómo se comporta. O sea, hay rayos X que se generan por la manera de, por la de frenado, y la otra es por radiación característica, ¿verdad? Era lo que mencionábamos. Entonces, por ejemplo, ahí lo que tenemos es, en la radiación esta es un continuo, ¿no? Es decir, si se fijan, se generan rayos X con un, ¿cómo le podemos decir? Como un rango amplio de longitudes de onda. Si se fijan, o sea, ustedes van a tener rayos X con estas longitudes de onda, ¿no? Desde esto está en nanómetros, que es 0.04, casi un poquito antes de 0.04, hasta 0.12, por ejemplo. Entonces, todas estas se generan se generan rayos X con todas estas longitudes de onda, por el mecanismo de radiación de frenado. Por otro lado, en la de radiación por el mecanismo de radiación característica, si se fijan, los que se generan son estos. Ven ustedes como un picos, ¿verdad? Unos picos aquí, pues, se pone como K alfa y K beta. Esos tienen que ver porque aquí con la radiación característica solamente se generan en una cierta longitud de onda, muy pequeña, en un rango muy corto. Por eso se les hace como estos picos, ¿sí? Es decir, como el K alfa y K beta, se forman estas especies de picos porque casi podemos decir que se generan rayos X casi de una longitud de onda, ¿verdad? No es de una, ¿verdad? Pero es muy, muy pequeña, si se fijan, o sea, por eso se hace aquí tan estrecho. Igual con el beta y el alfa. Entonces, lo que decimos es que los que están que se generaron con el mecanismo de radiación característica, se liberan rayos X que tienen una frecuencia muy definida, ¿no? Entonces tú puedes decir prácticamente, aquí se generó con tantos nanómetros. Este pico y este pico está en tantos nanómetros. Mientras que el de frenado es todo esto, ¿no? Pues está bien, bien ancho esto. Entonces, bueno, básicamente eso es lo que tenemos, ¿no? Entonces,
Otra cosa importante es que si se fijan es la intensidad. Los que se generan, los rayos X que se generan con radiación característica tienen una intensidad relativa mucho más alto que las que se generan con la de frenado. La de frenado está aquí, miren, bueno, pueden ver que ustedes que es menos de 1. En cambio, esta, por ejemplo, pasa a los 3 y esta casi 2, ¿verdad? Entonces, eso es algo importante. Es con más, además que es una frecuencia ya más definida, una longitud de onda o frecuencia más definida, también es con una intensidad relativa mucho más alta o más alta. Esta gráfica, para esta gráfica que están viendo en específico, el objetivo, ¿se acuerdan que el objetivo es donde están incidiendo los rayos X, ¿verdad? Impactando. Hay un objetivo, un blanco que decíamos. Aquí en este caso es molibdeno. Habíamos hablado del tuxteno, este es molibdeno. Y el molibdeno, cuando haces eso y generas esta gráfica, puedes ver que sus picos están aquí y acá, ¿no? Alfa y en beta. Genera esos dos picos, ¿no? Entonces es como algo característico, por eso se le llama, aquí sería la radiación característica, bueno, como el espectro más bien de rayos X para molibdeno, te generaría así, un continuo o algo muy ancho que es por la de frenado y las características en dos longitudes de onda o frecuencias muy definidas. Por otro lado, también está lo siguiente. Aquí, por ejemplo, este es para un espectro, se les conoce estos como espectros de emisión. Entonces tienes energía, por ejemplo, aquí ya tienes energía en la eje de las X y tienes intensidad relativa. Y entonces en esa parte también tenemos lo ancho, ¿se acuerdan que es ¿cómo se llama? La radiación por frenado, es esto, lo ancho que ven aquí. Y estos picos son debido a la radiación característica, que están para el molibdeno, están en más o menos ¿cómo se llama? En 60 y que 70 y tantos, ¿verdad? Entonces, pueden ver ahí, ¿no? 60 y 75, ¿verdad? Entonces, esto es cuando tienes el blanco, donde estaban impactando los electrones para generar los rayos X, es tuxteno. En el otro era molibdeno, este es tuxteno, ¿verdad? Entonces, ese es el espectro que mencionábamos anteriormente. Bueno, entonces, ahora podemos decir de todos estos rayos X que se están emitiendo, podemos hablar, por ejemplo, de términos como la eficiencia. La eficiencia de la producción de los rayos X. Entonces, algo importante, miren, ¿se acordarán? Dijimos que son electrones que están incidiendo, ¿verdad? Están interactuando con un átomo, en este caso del metal, ¿no? Que sea tungsteno, molibdeno, lo que ustedes consideren, de los que mencionamos, pero el caso es que estos electrones traen una energía cinética que se va a convertir en rayos X al final de cuentas. Pero de esa energía cinética, solo el 1% se convierte en rayos X. Entonces, imagínense, o sea, es una eficiencia pues, muy baja, ¿verdad? Porque necesitas entonces enviar muchos electrones para que, o sea, generar para que te generen, porque nada más te van a generar el 1% en rayos X. La otra es que el rango aproximadamente es ¿cómo se llama? De 60 a 120 kiloelectronvolts, ¿verdad? Y bueno, que la otra es de que tenía que ver ¿se acuerdan que una tenía que ver ¿cómo se llama? Con, con la intensidad, como con la corriente, ¿verdad? Que habíamos dicho, habíamos visto esto de la corriente y del voltaje para la energía. Entonces, y bueno, entonces esto es un poco más de lo que acabamos de ver, es un poco más relacionado a la energía, que diga,
a los procesos, a los mecanismos por los cuales se genera la radiación, los rayos X. Ahora, ya una vez que se generaron, entonces, o sea, lo primero es generarlos. Una vez que se generan esos rayos X, ahora esos rayos X, ¿hacia dónde se van a ir, verdad? Pues ahora, bueno, el punto de vista o el enfoque que estamos viendo es hacia los sistemas de imagenología. Entonces, lo que queremos es que esos rayos X, pues, interactúen con materia, en este caso con materia biológica. Entonces, cuando un haz de rayos X pues interactúa con la materia, entonces puede ocurrir diversos fenómenos, ¿no? Vamos a llamarles así, o que ocurren. Uno sería transmisión, absorción, dispersión. Entonces, transmisión se refiere a que el fotón atraviesa la materia como radiación directa. Entonces, van a tener ustedes un material, ¿verdad? Una muestra biológica y se transmite. Quiere decir que va a pasar, ¿no? Va a atravesar a la materia. Otra cosa que puede pasar es la absorción. Ahí en la absorción lo que va a ocurrir es que el fotón va a transferir su energía a la materia y pues desaparece, ¿no? O sea, ahí el fotón se queda ahí, ¿no? Pues es la parte de absorber. La energía se absorbe, entonces aquí se queda. Y la otra cosa que puede ocurrir es dispersión. En dispersión se refiere a que el fotón se desvía, ¿no? De su dirección. Y entonces, al desviarse, al irse para otra dirección, puede perder parte de su energía y entonces, y salir del material, pero eso lo que le vamos a llamar es como radiación dispersa o radiación secundaria. Y entonces serían los tres efectos: transmisión, absorción, dispersión. Entonces, ahora, por ejemplo, todo esto, por ejemplo, pensando en que, digamos que haces incidir los rayos X, tienes una muestra, vamos a imaginar un objeto, un sistema biológico, y supongan ustedes que del otro lado, pues tienen ¿cómo se llama? Bueno, vamos a ponerla así, ¿no? Aquí están los electrones incidentes, bueno, más bien los fotones con una cierta energía. Bueno, aquí, y aquí tienes un sistema biológico, ¿verdad? Aquí le voy a poner, aquí el sistema biológico, y entonces, y vamos a poner, a lo que vamos a ir al final, más adelante, lo que vamos a enfocar es aquí de este lado, un detector, ¿verdad? Algo que te va a estar aquí, pues, donde van a estar llegando los rayos X, ¿verdad? Que ese al final después, pues, nos vamos a poder realizar ¿cómo se llama? La imagen, ¿verdad? Entonces, si tienes aquí estas partículas incidiendo, los rayos X, más bien aquí, bueno, serían los rayos X, incidiendo en el material biológico, entonces parte de esto, pues va a llegar aquí el objeto, ¿y qué va a pasar? Se va a transmitir, ¿verdad? Entonces va a pasar para este lado. Y entonces, eso es lo que vamos a tener. Parte se va a transmitir, esto ya tenemos transmisión, y luego parte se va a absorber, se van a quedar aquí los rayos X y ya no van a llegar al detector, ¿verdad? Los que se absorban, pues ya no van a llegar acá. Los que sí van a llegar van a ser los transmitidos. Y lo otro es que, lo que les decía, parte de estos se van a dispersar, entonces se van a empezar a ir ahí a otras direcciones, ¿verdad? Los rayos X se van a ir, no sé, para acá, estos para acá, ¿verdad? Entonces empezar a diferentes lugares. Se dispersan. Pero no significa que todos se van a ir fuera por ejemplo, va a haber algunos de estos que tienen ya poca energía porque al cambiar de dirección, al estar colisionando, véanlo ustedes como colisiones entre partículas, pues van a perder energía, ¿verdad? La van a pasar a otras, se van a desviar y todo eso. Entonces pierden energía, tienen poquita energía, pero algunos de estos a pesar de que cambien de dirección, pueden llegar en esta dirección, ¿verdad? Con menos energía, pero también pueden llegar y pueden alcanzar el detector. Entonces, esos rayos dispersos o de radiación secundaria pueden llegar ¿cómo se llama? Al detector y como esos no van, digamos, en la misma, los que se transmiten pues van en la misma dirección que tú incidiste y llegan al detector, pero los dispersos pues llegan en diferentes, se van desviando, ¿verdad? Entonces no llegan en una misma dirección y tienen una naturaleza más como aleatoria. De repente van a impactar en una parte, en otra, y entonces eso lo veríamos como una especie de señal aleatoria, de fondo aleatoria, que debemos de pues minimizarla, tenemos que hacer
que nuestro sistema minimice o reduzca esa radiación dispersa o secundaria que tiene naturaleza aleatoria. ¿Por qué? Porque va a ser una especie de ruido, ¿no? Que nos va a ¿cómo se llama? A impactar en la calidad de la imagen. En fondo, por ejemplo, del este contraste a ruido que habíamos mencionado en las primeras clases. Entonces vas a tener un contraste a ruido y entonces este te va a generar esa aleatoriedad, va a generar un ruido que nos va a reducir en esta parte de la señal en el contraste, ¿verdad? Y entonces, básicamente, entonces lo que tenemos es eso, ¿no? Y de esta dispersión, bueno, es importante pues ver esta parte de estas interacciones fundamentales, ¿verdad? La dispersión, transmisión, la absorción. Pero en el caso de la dispersión, con lo que podemos comenzar, está la dispersión Rayleigh. Entonces, bueno, vamos a ver dos dispersiones, dispersión Rayleigh y dispersión Compton. La dispersión Rayleigh es la que tiene que ver, es cuando la luz interactúa con las partículas, o sea, es una luz que está interactuando con partículas cuyas dimensiones son más pequeñas que la longitud de onda de la luz, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si tú tienes una longitud de onda, vamos por poner un ejemplo, no es de, o sea, no lo estoy enfocando ahorita, digamos, a los rayos X tal cual, pero por ejemplo, si es una longitud de onda de 10 nanómetros, por decir. Entonces tienes 10 nanómetros, entonces quiere decir que debe ser luz que interactúa con objetos más pequeños que eso. Entonces tendrían que ser objetos de 1 nanómetro, de 0.5 nanómetros, etcétera, ¿no? Entonces, mucho más pequeñas que esa longitud de onda. Y entonces, esa es una como condición para que ocurra esta dispersión Rayleigh. La dispersión Rayleigh también, bueno, es algo que podemos mencionar sobre la dispersión Rayleigh, es que, por ejemplo, es una dispersión que conocemos dispersión elástica porque es elástica porque no se pierde energía, ¿no? No se pierde. Nada más lo que vamos a observar es que va a llegar, incide, como se ve aquí en la figura, incide, y pues cambia de dirección por ahí, y pues y entonces, bueno, les decía, la energía permanece constante. La energía de los fotones no pierde. Si llega con tantos electronvolts, si lo quieren ver así, va a salir con los mismos electronvolts. No se produce ionización, o sea, de que quite ahí, quite electrones para que esta parte de la ionización. Los rayos X que se dispersan por Rayleigh también, pues ya tienen un efecto en la calidad de la imagen, nos reducen, por lo que les decía que es ruido, ¿no? Ahora, la probabilidad de que estos rayos, que los rayos X dispersados por Rayleigh se presenten en las imágenes es en realidad baja, si se fijan, una probabilidad menos del 5%. Entonces, bueno, nada más es eso, ¿no? Entonces, para saber que la dispersión Rayleigh es eso. Ahora, la dispersión Rayleigh, si se fijan aquí, la intensidad depende de manera, o es relacionada, tiene una, ¿cómo se llama? Es inversamente proporcional a la longitud de onda, a la cuarta potencia de la longitud de onda. Quiere decir que para longitudes de onda mayores, entre más grande sea la longitud de onda, menor va a ser la dispersión, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si consideras tú, vamos a poner un ejemplo de luz visible, que es como a lo mejor quedaría un poquito más claro. Si, por ejemplo, si tú tienes, si la longitud de onda es más corta, quiere decir que tienes más dispersión, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de los colores, la luz roja, el rojo tendría una longitud mayor que el azul, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, quiere decir que si la roja se dispersa menos porque tiene mayor longitud de onda que el azul, ¿no? Por ejemplo, la roja está en 600, mientras que el azul está por el 400. Entonces, esta que es de 600, pues se dispersa menos que la de 400, que es la azul, ¿verdad? Entonces, se dispersa más la luz azul,
se dispersa más, porque tiene longitud de onda más pequeña. ¿Verdad? Y básicamente, eso, bueno, algo que se asocia mucho y para que también les quede un poco más, también recordar más esto de la dispersión Rayleigh, es básicamente lo del efecto del azul del cielo, ¿verdad? Porque básicamente es eso, cuando se ve el azul, pues es la luz, de las longitudes de onda que emite el sol, del visible, pues la que más se dispersa en la atmósfera, por los elementos de la atmósfera, es la luz azul, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene más longitud, su longitud de onda es más pequeña, por lo tanto se dispersa más en Rayleigh, una dispersión Rayleigh más grande que otras longitudes de onda, por eso el azul es el que vemos, ¿no? Porque es el que más se dispersa, entonces la intensidad de esos fotones es mayor. Entonces, bueno, esa es una asociación que uno puede hacer, la dispersión Rayleigh con esto, lo del azul del cielo. Y la otra es la dispersión Compton, de Compton. Esa dispersión Compton, si tienes un rayo, los rayos X inciden y digamos que aquí ocurre algo parecido a lo que, bueno, aquí tendría que ver más bien con que incide y un electrón que esté ahí en las últimas capas, ¿verdad? Que tenga su fuerza, esté unido débilmente, vamos a decirlo, lo que va a ocurrir es que ¿cómo se llama? El incidente, los rayos X, pues chocan con ese electrón que está ahí en esa capa, lo mandan hacia un lado y parte y los rayos X pues se van a otro lado, ¿no? Eso sí que lo podemos ver como especie de, como lo de los choques estos de dos bolas de billar, ¿verdad? Envías a pega los rayos X con los fotones de rayos X, le pegan a un electrón, lo mandan a una dirección, pero se van, los rayos X se van en otra, ¿no? Entonces, una pequeña fracción de esa energía rayos X se transfiere al electrón para moverlo, para expulsarlo, y la otra, la energía, el rayo X, pues se va, ¿no? Ya con cierta energía se va en otra dirección, se desvía, que es como les ponen aquí en la figura, en la figura aquí, ¿verdad? Aquí está el rayo incidente, golpea al electrón, lo manda en una dirección y es el rayo X dispersado. Y otra manera de verlo, o sea, los rayos X con una energía incidente, desvía al electrón para acá y con cierta energía, pues se va para acá en esta dirección, se desvía. Entonces, estos son los rayos, ¿cómo se llama? Dispersados por Compton. Y estos también pueden alcanzar, por ejemplo, al detector. Y también tenemos que tomarlo en cuenta ese efecto, el de dispersión Compton. Bueno, entonces, básicamente esos son los dos efectos, Compton y de Rayleigh, ¿verdad? Esa sería la dispersión. ¿Hasta aquí alguna pregunta o alguna duda? Del tema no, profe, pero estas diapositivas no las puedes subir a Didactic. Ah, sí, estas las voy a ir subiendo a Didactic para referencia, ¿no? Ahí las van a tener. Nada más las voy subiendo como que en partes. Pero sí, ahí van a estar, no hay ningún problema. Gracias. Uh-huh. Bueno, entonces, bueno, si no hubiera alguna otra duda, aquí, ahorita le dejamos aquí. Y pues bueno, continuamos la siguiente clase. Sí, profe, muchas gracias. Gracias, profe.
Gracias, profe. Sí, hasta luego. Gracias, hasta el jueves.